En las noches más oscuras del altiplano mexicano, cuando el viento susurra entre los mezquites y las estrellas parecen huir del cielo, los ancianos de San Isidro del Monte aún bajan la voz para contar la historia de la hacienda de los sueños eternos. Dicen que ahí, en esa casona de adobe y piedra que se alza como una cicatriz en el paisaje, el tiempo se detuvo una noche de octubre de 1893, y que desde entonces, quien se atreve a cerrar los ojos bajo sus vigas carcomidas, jamás vuelve a abrirlos. La historia comienza con don Aurelio Mendoza, un hombre de rostro curtido por el sol y las penas, dueño de esas tierras que se extendían hasta donde la vista se perdía entre los cerros azulados. Era un patrón justo, de esos que conocían por nombre a cada uno de sus peones, que bendecía la mesa antes de cada comida y que jamás dejaba pasar un domingo sin acudir a misa en la capilla que él mismo había mandado construir en el corazón de su propiedad. La hacienda era un laberinto de corredores frescos, patios empedrados donde crecían naranjos centenarios y habitaciones amplias con techos de viga que crujían suavemente con el paso del tiempo. Las paredes de adobe, de más de 1 metro de grosor, guardaban el fresco durante los días caniculares y protegían del frío en las noches de invierno, cuando el viento bajaba de la sierra cargado de secretos antiguos. Don Aurelio había enviudado joven, y desde entonces vivía solo en la casona principal, acompañado únicamente por Remedios, su ama de llaves, una mujer menuda y silenciosa que llevaba más de 20 años a su servicio, y por Jacinto, el capataz, un hombre de confianza que conocía cada palmo de aquellas tierras como si hubieran sido suyas desde el principio de los tiempos. Era costumbre en la hacienda recibir viajeros. La propiedad estaba situada en el camino real que conectaba la capital con los pueblos mineros del norte, y don Aurelio, fiel a las tradiciones de hospitalidad cristiana, jamás negaba techo y comida a quien llegara necesitado de refugio. Había habilitado 3 habitaciones en el ala poniente de la casa, lejos de sus aposentos privados, pero cómodas y limpias, con camas de hierro forjado y lavamanos de porcelana que había mandado traer desde la Ciudad de México. El padre Sebastián, el cura del pueblo, solía visitarlos cada 15 días para oficiar misa en la capilla familiar y confesar a los trabajadores. Era un hombre mayor, de barba canosa y ojos bondadosos, que había conocido a don Aurelio desde niño y que veía con buenos ojos la generosidad del hacendado hacia los caminantes desvalidos. Los peones vivían en las casitas de adobe que rodeaban el casco principal de la hacienda, formando una pequeña comunidad que despertaba cada madrugada con el canto del gallo y se recogía temprano, cuando las sombras se alargaban y el cielo se teñía del color de la sangre seca. Eran familias enteras que habían nacido y crecido en esas tierras, que conocían cada época de siembra y cosecha, cada cambio de estación, cada secreto que el campo susurraba a quien sabía escuchar. Todo transcurría en paz en la hacienda de los sueños eternos, hasta que llegó aquella tarde de octubre, cuando las nubes se acumularon en el horizonte como presagio de tormenta y un viento extraño comenzó a soplar desde el poniente, trayendo consigo un aroma que nadie supo identificar, mezcla de flores marchitas y tierra húmeda, de incienso y algo más que nadie se atrevía a nombrar. Fue Jacinto quien los vio primero, mientras revisaba las cercas del potrero norte. Venían por el camino real, 3 siluetas recortadas contra el cielo encapotado, caminando con pasos lentos y medidos. No montaban caballos ni conducían carreta alguna, simplemente avanzaban por la vereda polvorosa como si el tiempo no existiera para ellos. Cuando llegaron a la casa principal, el sol ya se había ocultado tras los cerros, y las primeras gotas de lluvia comenzaban a golpear el empedrado del patio. Don Aurelio los recibió en el zaguán, como era su costumbre, pero algo en la apariencia de aquellos viajeros le causó una inquietud que no supo explicar. Eran 2 hombres y una mujer, todos vestidos de negro, con ropas que parecían de buena calidad pero que lucían extrañamente fuera de época, como si hubieran pertenecido a tiempos pasados. El hombre mayor, que parecía ser el líder del grupo, tenía el cabello completamente blanco a pesar de que su rostro no mostraba señales de vejez extrema. Sus ojos eran de un azul tan pálido que casi parecían translúcidos, y cuando sonreía, cosa que hacía con frecuencia, dejaba ver una dentadura perfecta y blanquísima que contrastaba de manera inquietante con la palidez de su piel. El segundo hombre era más joven, de facciones angulosas y mirada penetrante. Caminaba siempre un paso detrás del mayor y hablaba poco, limitándose a sentir cuando su compañero se dirigía a don Aurelio. Pero era la mujer quien más llamaba la atención. Era hermosa, de una belleza tan perfecta que parecía irreal, con cabello negro como el ala de un cuervo y piel tan blanca que parecía porcelana. Sus ojos eran enormes y oscuros, y cuando miraba fijamente a alguien, esa persona sentía como si le leyera los pensamientos más íntimos. Se presentaron como los señores de la peña, comerciantes venidos de tierras lejanas que se dirigían hacia el norte en busca de nuevas oportunidades de negocio. El hombre mayor, don Estanislao, explicó con voz suave y melodiosa que habían perdido sus monturas y equipajes en un accidente en el río,
varios días atrás, y que desde entonces caminaban en busca de refugio. Don Aurelio, movido por su natural hospitalidad y por los primeros truenos que ya retumbaban en la distancia, los invitó a pasar la noche en su casa. Les ofreció las mejores habitaciones disponibles y ordenó a Remedios que preparara una cena abundante para los viajeros. Esa primera noche transcurrió aparentemente sin incidentes. Los huéspedes cenaron en el comedor principal, donde la conversación fluyó entre temas diversos, las cosechas, las lluvias, los caminos del norte. Don Estanislao demostró tener conocimientos sorprendentes sobre los más variados temas, desde agricultura hasta filosofía, pasando por relatos de tierras lejanas que describía con tal detalle que parecía haberlas visitado personalmente. Pero Remedios notó algo extraño. Mientras servía la cena, observó que ninguno de los tres huéspedes probaba realmente la comida. Movían los alimentos en sus platos, llevaban los cubiertos a la boca, pero cuando ella regresó más tarde para recoger los servicios, los platos estaban tan llenos como cuando los había servido. Le pareció extraño, pero no se atrevió a comentarlo con su patrón. Jacinto también tuvo una experiencia peculiar esa noche. Mientras hacía su ronda nocturna, como era su costumbre, pasó frente a las ventanas del ala poniente y notó que en las habitaciones de los huéspedes no se veía luz alguna, pero escuchó voces. No eran voces normales conversando, sino algo parecido a un murmullo constante, como si estuvieran rezando o cantando en un idioma que no logró identificar. El sonido era hipnótico, casi musical, y por un momento Jacinto se sintió tentado a acercarse más para escuchar mejor, pero algo en su interior le advirtió que no era prudente hacerlo. A la mañana siguiente, los huéspedes aparecieron en el comedor para desayunar, tan elegantemente vestidos como la noche anterior. Don Estanislao explicó que habían decidido quedarse unos días más, ya que uno de sus compañeros se sentía indispuesto y necesitaba reposo. Don Aurelio, por supuesto, accedió gustoso, aunque en el fondo de su corazón comenzó a sentir una inquietud que crecía hora tras hora. Fue durante el segundo día cuando comenzaron a suceder cosas extrañas. Los animales de la hacienda empezaron a comportarse de manera extraña. Los caballos se mostraban nerviosos y se negaban a acercarse al ala poniente de la casa. Los perros, que normalmente ladraban a cualquier desconocido, permanecían en silencio cuando los huéspedes aparecían, pero lo seguían con la mirada, con las orejas echadas hacia atrás y el pelaje erizado. Las gallinas dejaron de poner huevos, y las pocas que lo hicieron, pusieron huevos con la cáscara negra, algo que nadie en la hacienda había visto jamás. Las vacas daban leche que se cortaba apenas era ordeñada, y los cultivos más cercanos a la casa comenzaron a mostrar signos de marchitamiento sin causa aparente. Remedios comenzó a quejarse de pesadillas terribles. Contaba que todas las noches soñaba con una mujer vestida de blanco que caminaba por los corredores de la hacienda, llorando y buscando algo que nunca encontraba. En el sueño, la mujer se acercaba a su cama y le susurraba al oído palabras en un idioma desconocido, palabras que la llenaban de una angustia indescriptible. Los peones también comenzaron a reportar experiencias extrañas. Varios de ellos aseguraban haber visto luces moviéndose por los corredores de la casa principal durante la madrugada, luces que no correspondían a velas ni antorchas, sino que parecían flotar en el aire con vida propia. Otros relataban haber escuchado música en las noches, una melodía hermosa pero melancólica que parecía venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Don Aurelio trató de mantener la calma y encontrar explicaciones racionales para todos esos fenómenos, pero cada día que pasaba se sentía más inquieto. Los huéspedes parecían ajenos a todo lo que sucedía a su alrededor. Durante el día se mostraban encantadores y educados, paseaban por los jardines, conversaban amenamente, pero nunca se alejaban demasiado de la casa, y don Aurelio notó que jamás los había visto bajo la luz directa del sol. Fue al quinto día cuando don Aurelio decidió enviar a Jacinto al pueblo para que trajera al padre Sebastián. Algo en su interior le decía que necesitaba la presencia del cura, aunque no sabría explicar exactamente por qué. Jacinto partió al amanecer, cuando la bruma aún cubría los campos como un manto gris, y regresó al atardecer acompañado del sacerdote. El padre Sebastián era un hombre de gran experiencia y sabiduría. Había servido en esa región durante más de 30 años y había visto cosas que prefería no recordar. Cuando don Aurelio le contó sus inquietudes, el cura escuchó con atención, asintiendo gravemente de vez en cuando. Esa noche, durante la cena, don Aurelio presentó al padre Sebastián a sus huéspedes. La reacción de los señores de la peña fue inmediata y notable. Don Estanislao, que hasta entonces se había mostrado siempre sonriente y locuaz, se volvió serio y reservado. Sus compañeros parecían incómodos, y la hermosa mujer evitaba mirar directamente al sacerdote. El padre Sebastián, por su parte,
Observaba a los huéspedes con una expresión que don Aurelio no logró descifrar. Durante la cena, el cura intentó bendecir los alimentos, como era su costumbre, pero don Estanislao lo interrumpió cortésmente, diciendo que no era necesario, que ellos tenían sus propias tradiciones. Después de la cena, cuando los huéspedes se retiraron a sus habitaciones, el padre Sebastián pidió hablar a solas con don Aurelio. Se encerraron en el estudio, y allí, bajo la luz vacilante de las velas, el cura expresó sus preocupaciones. Aurelio, le dijo con voz grave, hay algo en esa gente que no me gusta. No puedo explicártelo con palabras, pero mi espíritu se inquieta en su presencia. He notado que no se persignan cuando paso frente a ellos, que evitan mirar los crucifijos de las paredes, y algo más. Cuando intenté bendecir la mesa, vi que el agua bendita que llevaba en mi rosario comenzó a hervir dentro del frasco. Don Aurelio sintió que un escalofrío le recorría la espalda. ¿Qué cree usted que debo hacer, padre? Creo que deberías pedirles que se marchen mañana mismo. Inventa cualquier excusa, pero sácalos de tu casa. Y esta noche, mantente en oración. Yo me quedaré también, si me lo permites. Esa noche fue la más larga que don Aurelio recordaba haber vivido. Se quedó en su habitación, rosario en mano, escuchando cada sonido de la casa. El padre Sebastián se instaló en la sala principal, donde podía vigilar el ala poniente donde dormían los huéspedes. Fue cerca de la medianoche cuando comenzaron los verdaderos horrores. Primero fueron susurros, voces que parecían venir de las paredes mismas de la casa. Luego, el sonido de pasos en los corredores, pasos que caminaban de un lado a otro sin detenerse nunca. El padre Sebastián, desde su puesto de vigilancia, veía sombras que se movían sin que nadie las proyectara, y sintió en varias ocasiones una presencia helada que pasaba junto a él, tan real como si alguien hubiera caminado a su lado. Pero lo más perturbador ocurrió cuando las campanadas del reloj de la sala marcaron las 3 de la madrugada. En ese momento, todas las puertas de la casa se abrieron al mismo tiempo, produciendo un sonido ensordecedor. Luego, un silencio absoluto se apoderó de la hacienda, un silencio tan profundo que parecía sobrenatural. Don Aurelio se armó de valor y salió de su habitación. Encontró al padre Sebastián en el corredor, pálido como un muerto, con el rosario en una mano y un crucifijo en la otra. Juntos se dirigieron hacia el ala poniente, temiendo lo que podrían encontrar. Las puertas de las habitaciones de los huéspedes estaban abiertas de par en par, y las habitaciones estaban vacías. No había señal alguna de que hubieran estado ocupadas. Las camas permanecían intactas, sin una sola arruga en las sábanas, como si nadie hubiera dormido en ellas. Los lavamanos estaban secos, sin una gota de agua que indicara su uso. No había equipaje, no había pertenencias, no había nada que sugiriera que alguien había estado allí. Pero lo más inquietante era el olor. Un aroma dulzón y pesado impregnaba las habitaciones, mezcla de flores de cementerio y algo más, algo putrefacto que hacía que el estómago se revolviera. Don Aurelio y el padre Sebastián registraron toda la casa, pero no encontraron rastro alguno de los huéspedes. Era como si hubieran desaparecido del mundo. El cura sugirió que quizás había sido todo una pesadilla, una especie de alucinación colectiva, pero don Aurelio sabía que lo que habían vivido era real. Al día siguiente, decidieron investigar más a fondo. Jacinto les ayudó a revisar cada rincón de la propiedad, pero no encontraron nada. Sin embargo, cuando fueron a la capilla para agradecer a Dios que todo hubiera terminado, descubrieron algo que les heló la sangre. El altar había sido profanado. El crucifijo estaba volteado hacia abajo, las flores del altar estaban marchitas y negras, y sobre el sagrario alguien había dibujado símbolos extraños con una sustancia rojiza que parecía sangre. Pero lo más perturbador estaba en el libro de visitantes que don Aurelio mantenía en la capilla para que los huéspedes pudieran dejar constancia de su paso por la hacienda. Allí, con una letra elegante pero extraña, estaban escritos 3 nombres: Estanislao de la Peña, Victoriano de la Peña y Esperanza de la Peña. Pero lo que les causó verdadero espanto fueron las fechas que aparecían junto a los nombres. Los 3 habían firmado el libro, pero las fechas correspondían a más de 200 años atrás. El padre Sebastián decidió investigar en los archivos de la parroquia del pueblo. Pasó días completos revisando registros antiguos, libros de defunciones y crónicas parroquiales hasta que finalmente encontró lo que buscaba. En los registros de la parroquia de San Isidro del Monte, correspondientes al año de 1693, exactamente 200 años antes de la visita de los misteriosos huéspedes, encontró la trágica historia de la familia de la Peña. Habían sido una familia acomodada que poseía tierras en la región. Don Estanislao de la Peña era conocido por su riqueza y su arrogancia,
pero también por su crueldad hacia los indígenas que trabajaban en sus propiedades. Su hijo Victoriano había heredado su carácter despótico, y ambos eran temidos por los habitantes de la región. Esperanza de la Peña, la hija, era famosa por su belleza, pero también por su frialdad y su desdén hacia los pobres. Los tres habían sido acusados de practicar brujería y de realizar rituales satánicos en su hacienda. Varias personas habían desaparecido misteriosamente después de visitar sus propiedades, y corrían rumores de que sacrificaban personas en ceremonias nocturnas. Una noche de octubre de 1693, un grupo de habitantes del pueblo, encabezados por el cura de entonces, había marchado hacia la hacienda de los de la Peña para enfrentarlos. Encontraron evidencias terribles de los crímenes que se cometían allí, restos humanos, altares profanados, libros de magia negra escritos con sangre. Los de la Peña fueron capturados y juzgados por la Santa Inquisición. Los tres fueron condenados a morir en la hoguera, pero antes de que las llamas los consumieran, don Estanislao había gritado una maldición: no descansaremos hasta encontrar el lugar perfecto para continuar nuestro trabajo. Cada 100 años regresaremos, y donde encontremos hospitalidad, allí sembraremos la muerte eterna. El padre Sebastián sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies cuando leyó esas líneas. Calculó rápidamente, se habían muerto en 1693, y la maldición se cumplía cada 100 años. Su primera aparición habría sido en 1793, luego en 1893, exactamente el año en que habían visitado la hacienda de don Aurelio. Corrió de vuelta a la hacienda de los sueños eternos para contarle a don Aurelio lo que había descubierto, pero llegó demasiado tarde. Encontró la hacienda sumida en un silencio sepulcral. Los peones habían huido durante la noche, aterrorizados por los fenómenos que se habían intensificado después de la desaparición de los huéspedes. El padre Sebastián encontró a don Aurelio en su habitación. Estaba sentado en una silla junto a la ventana, con la mirada perdida en el horizonte. Parecía estar dormido, pero cuando el cura trató de despertarlo, se dio cuenta de la horrible verdad: don Aurelio estaba muerto, pero su rostro mostraba una expresión de paz absoluta, como si hubiera muerto en el sueño más placentero de su vida. Remedios también estaba muerta, en su habitación de servicio, con la misma expresión de serenidad en el rostro. Y Jacinto fue encontrado en los establos, recostado sobre un montón de heno, como si se hubiera quedado dormido mientras trabajaba y ya no hubiera despertado nunca más. Ninguno de los tres mostraba señales de violencia. No había heridas, no había sangre, no había evidencia alguna de que hubieran sufrido. Simplemente habían cerrado los ojos y habían entrado en un sueño del que jamás despertarían. El padre Sebastián entendió entonces el verdadero horror de la maldición. Los de la Peña no mataban a sus víctimas de manera violenta. Les robaban algo mucho más preciado, les robaban la capacidad de despertar. Los sumían en un sueño eterno donde sus almas quedaban atrapadas, alimentando con su energía vital los poderes oscuros de aquellos seres malditos. El cura hizo lo único que pudo hacer: bendijo los cuerpos, les dio cristiana sepultura y selló la hacienda con agua bendita y oraciones. Luego regresó al pueblo y escribió en los archivos parroquiales toda la historia, para que quedara constancia de lo ocurrido y para advertir a las futuras generaciones. Pero su trabajo no había terminado. El padre Sebastián sabía que si la maldición era real, los de la Peña regresarían en 1993. Pasó los años restantes de su vida investigando, preparando defensas espirituales y adiestrando a su sucesor en los conocimientos necesarios para enfrentar el mal cuando regresara. La hacienda permaneció abandonada durante años. Los lugareños evitaban acercarse a ella, y con el tiempo se fue convirtiendo en ruinas. Las paredes de adobe resistieron el paso del tiempo, pero los techos se hundieron, las puertas se pudrieron y la vegetación salvaje comenzó a invadir los patios que antes habían sido jardines cuidadosamente mantenidos. Pero la historia no terminó ahí. A lo largo de los años, varios viajeros incautos se refugiaron en las ruinas de la hacienda, atraídos por la protección que las paredes aún ofrecían contra los elementos. Algunos de estos viajeros fueron encontrados días después por los lugareños, muertos en la misma extraña circunstancia, sin heridas, sin señales de violencia, con expresiones de paz en sus rostros, como si hubieran muerto soñando el sueño más hermoso del mundo. Los habitantes de San Isidro del Monte comenzaron a llamar al lugar la Posada Maldita, y se corrió la voz de que nadie que durmiera bajo ese techo volvería a despertar jamás. Las madres del pueblo asustaban a sus hijos con la historia, y los arrieros que transitaban por el camino real preferían dormir a la intemperie antes que buscar refugio en aquellas ruinas malditas. Llegó el año de 1993, exactamente 300 años después de la muerte en la hoguera de los de la Peña. El padre Miguel, sucesor del padre Sebastián, había leído todos los archivos y conocía la historia completa.
Se preparó espiritualmente para lo que podría venir, pero los meses pasaron sin que ocurriera nada fuera de lo normal. Fue hasta octubre, el mismo mes en que habían aparecido 100 años antes, cuando los lugareños comenzaron a reportar luces extrañas en las ruinas de la hacienda. Algunas personas aseguraban haber visto figuras vestidas de negro caminando entre los escombros, y más de uno juró haber escuchado voces que hablaban en idiomas desconocidos. El padre Miguel decidió investigar personalmente. Una noche de luna llena se dirigió hacia las ruinas, armado con agua bendita, crucifijos y toda su fe. Lo que encontró allí le confirmó sus peores temores. Las ruinas habían sido restauradas misteriosamente. Las paredes lucían como nuevas, los techos estaban en perfecto estado, los jardines florecían con plantas que no correspondían a la época del año. Y en las ventanas del ala poniente brillaba una luz suave y dorada que invitaba a acercarse, a entrar, a descansar. El padre Miguel sintió una tentación casi irresistible de acercarse a la casa, de tocar la puerta, de entrar y ver qué había dentro. La invitación era silenciosa pero poderosa, como si una voz en su mente le susurrara que allí encontraría paz, descanso, un sueño reparador que borraría todas sus preocupaciones. Pero su fe fue más fuerte que la tentación. Se persignó, recitó oraciones de protección y se alejó del lugar. Desde la distancia pudo ver 3 siluetas que se movían por los corredores de la casa restaurada, y supo que los de la peña habían regresado una vez más, buscando nuevas víctimas para su maldición. Durante los días siguientes, varios viajeros que pasaban por el camino reportaron haber visto una hermosa posada en perfecto estado donde antes solo había ruinas. Algunos se sintieron tentados a acercarse, atraídos por las luces cálidas y la promesa de comodidad, pero algo en su interior les advirtió del peligro y siguieron de largo. Sin embargo, no todos tuvieron esa suerte. Un comerciante que viajaba desde Guadalajara hacia los pueblos mineros del norte decidió pasar la noche en aquella posada que había aparecido milagrosamente. Sus arrieros trataron de disuadirlo, pero él insistió en que necesitaba un techo seguro para él y sus mercancías. Fue encontrado 3 días después por una partida de búsqueda, dentro de las ruinas que habían vuelto a su estado de abandono. Estaba sentado en lo que había sido el comedor principal, con la espalda apoyada contra una pared derruida, los ojos cerrados y una sonrisa de paz en los labios. Como todos los otros antes que él, había muerto sin heridas, sin señales de lucha, como si simplemente se hubiera quedado dormido para siempre. Los años pasaron, y la historia se fue convirtiendo en leyenda. Cada tanto aparecía algún viajero que juraba haber visto la posada en perfecto estado, pero quienes conocían la historia sabían que era mejor no acercarse. La maldición de los de la peña seguía activa, esperando pacientemente a sus próximas víctimas. Los historiadores y los investigadores de fenómenos paranormales han tratado de explicar lo que ocurre en las ruinas de la antigua hacienda de los sueños eternos, pero ninguna explicación racional ha logrado dar cuenta de todos los hechos documentados a lo largo de los siglos. Algunos hablan de gases naturales que se filtran del subsuelo y que pueden causar alucinaciones y muerte por asfixia. Otros sugieren que se trata de sugestión colectiva, de historias que se han repetido tanto que terminan por crear su propia realidad en la mente de las personas sugestionables. Pero los lugareños de San Isidro del Monte, los que han heredado la memoria de sus ancestros, saben que hay fuerzas en el mundo que van más allá de la comprensión humana. Saben que el mal, cuando es lo suficientemente poderoso, puede trascender la muerte y seguir actuando a través de los siglos. Y por eso, cuando cae la noche en el altiplano mexicano y el viento susurra entre los mezquites, cuando las sombras se alargan y las estrellas parecen más lejanas que nunca, los habitantes de la región evitan cuidadosamente el camino que lleva hacia las ruinas de la antigua hacienda. Porque saben que allí, en ese lugar maldito, 3 almas condenadas siguen esperando. Esperando el momento propicio, esperando al viajero incauto, esperando la oportunidad de ofrecer hospitalidad a cambio de algo mucho más valioso que el dinero, a cambio del sueño eterno, del descanso definitivo, de la paz que solo se encuentra cuando se cierran los ojos para nunca más volver a abrirlos. La posada maldita sigue allí, en algún lugar entre la realidad y la pesadilla, entre el pasado y el presente. Y dicen los que saben, los que han heredado la sabiduría de los antiguos, que cada 100 años la maldición se renueva, y que el próximo despertar de los de la peña está más cerca de lo que nos gustaría creer. Porque el tiempo pasa, pero hay maldiciones que son eternas. Y hay lugares en este mundo donde el mal ha echado raíces tan profundas que ni la muerte puede desarraigarlo completamente. Por eso, cuando te encuentres viajando por los caminos solitarios del altiplano mexicano, y veas a lo lejos las luces de una posada que parece demasiado hermosa para ser real, recuerda esta historia. Recuerda que no toda hospitalidad es benigna, que no todo refugio ofrece verdadera protección, y que hay sueños de los que es mejor no despertar nunca, porque en realidad,
ya no se puede despertar jamás. La historia de la posada maldita es una advertencia que trasciende el tiempo. Es la voz de los que ya no pueden hablar, el grito silencioso de las almas que quedaron atrapadas en un sueño eterno, la súplica desesperada de quienes descubrieron demasiado tarde que aceptar la hospitalidad de los muertos tiene un precio que no se puede pagar con dinero, sino con la vida misma. Y mientras estas palabras se desvanecen en el aire como el humo de una vela que se extingue, en algún lugar del altiplano mexicano, 3 sombras siguen caminando por los corredores de una posada que existe y no existe, que es real y no es real, esperando al próximo huésped que necesite refugio para la noche. Esperando con la paciencia eterna de los condenados, con la serenidad terrible de quienes ya no pertenecen al mundo de los vivos pero tampoco pueden encontrar descanso en el reino de los muertos. Porque esa es su maldición, estar atrapados para siempre en el limbo entre ambos mundos, alimentándose de los sueños de los inocentes, creciendo en poder con cada alma que logran arrastrar a su reino de pesadillas eternas. Los archivos de la parroquia de San Isidro del Monte guardan todavía los testimonios escritos con mano temblorosa por aquellos pocos que lograron escapar del influjo de la posada maldita. Son relatos fragmentarios, a menudo incoherentes, de personas que se acercaron al lugar pero que, por algún milagro o por alguna protección divina, lograron alejarse antes de que fuera demasiado tarde. Hablan de una sensación de paz sobrenatural que invade el corazón cuando uno se aproxima a las ruinas, una calma que va más allá de cualquier tranquilidad humana. Describen el aroma de flores frescas que emana de la nada, mezclado con el perfume de velas de cera bendita y el olor a pan recién horneado que promete comodidad y sustento. Algunos mencionan haber escuchado música de guitarra y violín que flota en el aire nocturno, melodías hermosas y melancólicas que hablan de tiempos mejores, de hogar, de descanso merecido después de largos días de camino. Es una música que toca las fibras más íntimas del corazón viajero, que despierta la nostalgia por un lugar al que regresar, por brazos acogedores que esperen el regreso del caminante solitario. Pero los más sensibles, aquellos dotados de una percepción especial para lo sobrenatural, también hablan de otras sensaciones menos placenteras. Hablan de una presencia invisible que los observa desde las sombras, de ojos que se sienten clavados en la nuca aunque no se vea a nadie alrededor. Describen una sensación de frío que no corresponde al clima, un frío que nace desde adentro y que se extiende por todo el cuerpo como dedos helados que acarician la piel. Y todos, sin excepción, mencionan los sueños. Incluso aquellos que solo pasaron cerca del lugar sin detenerse, reportan haber tenido esa noche sueños extraordinariamente vívidos. Sueños donde se ven a sí mismos entrando a una casa hermosa, siendo recibidos por anfitriones elegantes y amables, disfrutando de una cena espléndida y retirándose después a una habitación lujosa donde una cama con sábanas de seda los espera. En estos sueños, la sensación de comodidad y bienestar es tan intensa que al despertar, la realidad parece pálida y desagradable en comparación. Muchos de quienes han tenido estos sueños confiesan que durante días después se sintieron tentados a regresar al lugar, convencidos de que allí encontrarían la felicidad perfecta que habían experimentado en su mundo onírico. Pero los sabios del pueblo, los ancianos que han guardado la memoria de la región, saben reconocer estos síntomas. Saben que son las primeras manifestaciones de la influencia de los de la peña, los hilos invisibles con los que estos seres malditos comienzan a tejer su red alrededor de sus futuras víctimas. Por eso, cuando alguien llega al pueblo contando que ha soñado con una posada hermosa en el camino, inmediatamente lo llevan ante el cura para que lo bendiga y le dé protecciones espirituales. Le cuelgan al cuello medallas de santos protectores, le dan agua bendita para que la lleve siempre consigo, y le hacen prometer que nunca, bajo ninguna circunstancia, regresará a buscar el lugar de sus sueños. Porque los que conocen la verdadera historia saben que esos sueños son solo el cebo, la trampa dorada con la que los de la peña atraen a sus presas. Saben que quien regresa buscando hacer realidad esos sueños de felicidad perfecta, encontrará efectivamente todo lo que busca, pero al precio de no despertar jamás de esa felicidad artificial. El padre actual de San Isidro del Monte, el padre Francisco, ha continuado la tradición de sus predecesores. Mantiene actualizados los archivos parroquiales, documenta cada nuevo caso que llega a su conocimiento, y sigue investigando formas de romper definitivamente la maldición que pesa sobre esas tierras. En sus estudios ha descubierto que la historia de los de la Peña es más compleja y terrible de lo que se creía originalmente. No eran simplemente una familia de terratenientes crueles que se habían desviado hacia la brujería. Eran, en realidad, los descendientes de una antigua orden de hechiceros que había llegado a México en los primeros años de la conquista, mezclándose con las tradiciones mágicas de los pueblos indígenas para crear una forma de brujería particularmente poderosa y maléfica. Esta orden, conocida como los Señores del Sueño Eterno, creía que la muerte no era el final de la existencia,
sino simplemente una transición hacia un estado superior de conciencia donde el alma podía ejercer poder ilimitado sobre el mundo material. Para lograr esta transición, practicaban rituales complejos que involucraban el sacrificio no de la vida física de sus víctimas, sino de algo mucho más útil y valioso, su capacidad de despertar, su conexión con el mundo consciente. Los de la Peña habían perfeccionado esta técnica a lo largo de generaciones. Habían aprendido a crear espacios encantados donde el tiempo y la realidad funcionaban según sus propias reglas, lugares donde podían ofrecer a sus víctimas todo lo que deseaban a cambio de su alma dormida. La hoguera de la Inquisición había destruido sus cuerpos físicos, pero no había podido tocar la esencia de su ser, que ya había trascendido los límites de la mortalidad normal. Por eso podían regresar cada 100 años, no como fantasmas o espíritus, sino como algo mucho más poderoso y peligroso, como amos absolutos de un reino donde los sueños y las pesadillas tenían poder para convertirse en realidad. El padre Francisco ha calculado que la próxima manifestación de los de la Peña debería ocurrir en el año 2093, exactamente 400 años después de su muerte original. Pero sus investigaciones lo han llevado a una conclusión inquietante: la maldición se está fortaleciendo con cada ciclo, y las apariciones ya no se limitan estrictamente a los periodos centenarios. En los últimos años ha recibido reportes esporádicos de viajeros que aseguran haber visto la posada en perfecto estado en fechas que no corresponden al patrón histórico. Algunos han reportado avistamientos en noches de luna nueva, otros durante eclipses lunares, y unos pocos durante las fechas que los antiguos mexicanos consideraban propicias para la comunicación con el mundo de los muertos. Esto sugiere que los de la Peña están ganando poder, que su capacidad para manifestarse en el mundo físico ya no está limitada por los ciclos que antes los contenían. Y eso significa que el peligro está creciendo, que la amenaza se está extendiendo más allá de los límites geográficos y temporales que antes la definían. Por eso el padre Francisco ha comenzado a trabajar con otros investigadores, tanto religiosos como académicos, para encontrar una manera definitiva de poner fin a la maldición. Ha establecido contacto con exorcistas experimentados, con historiadores especializados en brujería colonial, con antropólogos que estudian las tradiciones mágicas prehispánicas. Juntos han comenzado a desarrollar una teoría sobre cómo podría romperse el ciclo maldito. Creen que la clave está en encontrar los restos originales de los de la Peña, que fueron dispersados después de la cremación para evitar que pudieran ser utilizados en rituales de resurrección. Si pudieran reunir estas reliquias y destruirlas mediante un ritual específico, realizado en el lugar exacto donde se alzaba la hacienda original, quizás podrían cortar definitivamente el vínculo que ata a estos seres malditos al mundo material. Pero esta empresa no está exenta de peligros. Los intentos previos de investigar físicamente las ruinas han resultado en desapariciones misteriosas o en muertes inexplicables. Es como si los de la Peña fueran capaces de detectar cuando alguien se acerca a su dominio con intenciones hostiles, y respondieran con una ferocidad renovada. Además, existe el riesgo de que cualquier ritual realizado en el lugar pudiera, en lugar de destruir la maldición, fortalecerla aún más. Los textos antiguos que el padre Francisco ha logrado consultar advierten que los señores del sueño eterno eran capaces de corromper incluso los rituales más sagrados, convirtiendo las oraciones de liberación en invocaciones de poder, transformando el agua bendita en elixires de condenación. Por ahora, la estrategia del padre Francisco y sus colaboradores se limita a la prevención y la protección. Han establecido una red de comunicación entre las parroquias de la región para advertir rápidamente cuando se produzcan avistamientos de la posada. Han distribuido bendiciones y amuletos protectores entre los viajeros que transitan por la zona. Y han documentado meticulosamente cada nuevo caso para tratar de entender mejor el patrón de comportamiento de esta manifestación sobrenatural. Pero todos saben que estas medidas son solo paliativas. Mientras la maldición siga activa, siempre habrá viajeros incautos que caigan en la trampa de los de la Peña. Siempre habrá almas inocentes que busquen refugio en esa posada que promete descanso eterno y encuentren en cambio una prisión de sueños de la cual jamás podrán escapar. Y así continúa la historia de la posada maldita, extendiéndose a través de los siglos como una sombra que se alarga con el paso del tiempo. Una historia que no tiene final porque la maldición que la alimenta trasciende las limitaciones humanas de vida y muerte, de tiempo y espacio. Los lugareños de San Isidro del Monte la siguen contando en las noches de tormenta, cuando el viento silba entre las rendijas de las puertas y las sombras danzan en las paredes iluminadas por el fuego del hogar. La cuentan no solo como entretenimiento, sino como advertencia, como una lección transmitida de generación en generación sobre los peligros que acechan a quienes se aventuran demasiado lejos de los senderos conocidos. Porque en el fondo de sus corazones, los habitantes de esta región saben que la historia de los de la Peña no es solo una leyenda del pasado,
sino una amenaza del presente y del futuro. Saben que en algún lugar, en esa zona incierta donde la realidad se difumina y los sueños cobran vida propia, tres figuras vestidas de negro siguen esperando. Esperando con la paciencia infinita de los condenados, con la determinación implacable de quienes han trascendido la muerte para servir a un propósito más oscuro que la vida misma. Esperando el momento preciso, la noche adecuada, el viajero perfecto para completar su obra maldita. Y cuando esa noche llegue, cuando ese viajero aparezca en el horizonte polvoroso del camino real, las ruinas de la antigua hacienda volverán a cobrar vida una vez más. Las paredes derruidas se alzarán como por arte de magia, los jardines florecerán en la oscuridad, las ventanas se iluminarán con esa luz dorada que promete calor y hospitalidad. Y una vez más, la posada maldita abrirá sus puertas para recibir a un huésped que entrará por su propia voluntad, atraído por la promesa de descanso y comodidad, sin saber que está cruzando el umbral hacia un sueño del cual no habrá despertar jamás. Porque esa es la naturaleza de las maldiciones verdaderamente poderosas. No necesitan forzar a sus víctimas, no requieren violencia ni coerción. Simplemente ofrecen aquello que el corazón humano más desea, y esperan a que la propia naturaleza humana haga el resto. Y así, mientras las estrellas giran en su danza eterna sobre el altiplano mexicano, mientras las generaciones se suceden y los siglos pasan como hojas llevadas por el viento, la historia de la posada maldita continúa escribiéndose con tinta invisible en el libro infinito del tiempo. Una historia que no termina con estas palabras, sino que apenas comienza cada vez que un viajero solitario divisa a lo lejos las luces de una posada que no debería estar allí, pero que está. Una historia que renace cada vez que alguien siente la tentación de acercarse, de tocar esa puerta que se abre sin ser empujada, de entrar en esa sala donde el fuego arde eternamente sin consumir nunca la leña que lo alimenta. Porque la posada maldita no es solo un lugar en el mapa, sino un estado del alma, una tentación que vive en el corazón de todos los que alguna vez han deseado escapar de las cargas de la vida consciente y sumergirse para siempre en el reino dorado de los sueños perfectos. Y mientras exista esa tentación en el corazón humano, mientras haya almas cansadas que busquen el descanso definitivo, los de la peña seguirán esperando en su posada eterna, listos para ofrecer hospitalidad a cambio del precio más alto que se puede pagar, la capacidad de despertar para enfrentar un nuevo día. Esa es la verdadera maldición de la posada maldita, no que mate a quienes se refugian en ella, sino que les ofrece una vida tan perfecta en sueños que la muerte se convierte en una liberación menor comparada con tener que despertar y enfrentar la realidad nuevamente. Y con esta reflexión final, que se desvanece en el aire como el último eco de una campana que tañe en la distancia, la historia regresa al silencio del altiplano, donde tres sombras continúan su vigilia eterna, esperando al próximo viajero que necesite refugio para la noche.